siguiente video es para explicarles brevemente de lo que trata el derecho de transmisión y el derecho de representación. El derecho de transmisión es el derecho que tienen todos los herederos del heredero que fallece. Este derecho opera cuando el heredero muere sin haber aceptado o repudiado la herencia, o cuando habiéndola aceptado no pudo tomar posesión efectiva de ella porque falleció antes de hacerlo. Entonces transmitirá a sus propios herederos. En esta operación jurídica participan tres. El primer causante es el que muere primero. En el segundo tenemos el heredero transmitente, que es decir, el que muere después del causante. Y en tercero tenemos el heredero transmisario, quien es que tiene la facultad de aceptar o repudiar la herencia del primer causante siempre y cuando acepte la herencia del heredero transmitente. El siguiente derecho a hablar es el derecho de representación, que es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si ésta o aquel no quisiera o no pudiera suceder. Los que suceden por representación heredan en todos casos por estirpes, que es decir, que cualquiera que sea el número de los hijos que representan al padre o madre, toman entre todos y por partes iguales la porción que hubiera cabido al padre o madre representados. Hay siempre lugar a la representación en tres casos. El primero es en la descendencia del difunto de cuya sucesión se trata. 2. En la descendencia de sus hermanos. Y el tercero es en la descendencia de sus hijos o nietos. Fuera de estas descendencias no hay lugar a la representación. Se puede representar al ascendiente cuya herencia se ha repudiado y se puede asimismo representar al incapaz, al indigno y al que repudió la herencia del difunto. De transmisión es regulado por el artículo 936 del Código Civil y el derecho de representación es regulado por el artículo 961, 962, 963 y 964 del Código Civil. La diferencia entre el derecho de transmisión y el derecho de representación es que el derecho de transmisión es de los herederos de las personas que mueren antes de repudiar la herencia y el derecho de representación es de sus descendientes. En el derecho de transmisión, si una persona muere y repudia la herencia, no figura la transmisión, mientras que en el derecho de representación, si un heredero repudia o es declarado indigno, sus descendientes son figurados como sus representantes. En el derecho de transmisión, opera de distintas maneras, que puede ser por sucesión testamentaria o por ab intestato, mientras que en el derecho de representación solo es exclusivo de la sucesión intestada. ¿Cómo podemos saber si estamos frente a un derecho de representación o un derecho de transmisión? Debemos de considerar tres criterios. Número uno, debemos saber el orden del fallecimiento. En el derecho de transmisión, fallece primero el causante originario y después el transmitente. Y en el derecho de representación, fallece primero el transmitente y después el causante. Como segundo criterio tenemos a quién sucede. En el derecho de transmisión, el heredero sucede al transmitente y si acepta la herencia del causante originario también lo sucede. En el derecho de representación sucede al causante originario. Y como tercer criterio tenemos el modo de renunciar. Como en el derecho de transmisión, el heredero puede renunciar a la herencia del transmitente, pero no puede suceder al causante originario. Y en el derecho de representación, el heredero puede renunciar a la herencia del transmitente y sí puede suceder al causante originario. Hay mucho de hablar del derecho de transmisión y de representación, pero en este caso vamos a hablar un caso práctico, uno de cada uno. En el primer caso de derecho de transmisión, tenemos a un padre y con su hijo. En una ocasión, desgraciadamente, el padre fallece y el hijo, antes de aceptar o repudiar la herencia, viene y también fallece, pero este hijo ya tiene otro hijo. Entonces significa que este nieto, que sería el nieto del causante, tiene el derecho de transmisión, porque lo que no pudo hacer su padre, lo va a hacer él por derecho de transmisión. Tenemos el segundo caso. El segundo caso es el del derecho de representación. En este caso tenemos a un padre que a su vez tiene dos hijos y estos a su vez tienen dos hijos, un hijo por rama, y estos son nietos del causante.
en un desgraciado accidente, pues viene el hijo y fallece, desgraciadamente dejando uno de los hijos huérfanos. Y con el tiempo, pues el abuelo de este hijo fallece. Entonces, este hijo que quedó huérfano puede aceptar por derecho de representación la herencia del abuelo, ya que su padre falleció antes del abuelo. La diferencia entre estos es que la muerte tiene que ser antes que uno. Por ejemplo, la muerte en derecho de transmisión tiene que ser después del causante. Y la muerte en el derecho de representación tiene que ser antes del causante. Pues esto ha sido todo por el día de hoy sobre el derecho de transmisión y el derecho de representación. Buen día.